Muy bien, pastor. Preséntese. Bienvenido a 22 de agosto. Bueno, en esta tarde los saludo a todos, amigos que nos alcanzan a escuchar por este medio. Los saludo a todos en el nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice en Hechos capítulo 17, en primera de Corintios, capítulo 3:17, dice que todo lo que hagamos de hecho o en palabra, que lo hagamos todo en el nombre de Jesucristo. Así que los saludo a todos en el nombre de Jesús y vamos a compartir las Sagradas Escrituras en esta tarde con mi amigo John. Pues le doy gracias a Dios que nos hemos encontrado en un culto que hice por aquí y él me dijo que viniera pues para que enseñáramos las Escrituras. Y el tema, hay muchos temas que tiene las Escrituras. Las Escrituras son muy insondables, pero hoy vamos a manejar dos temas. Lo que es la Trinidad y lo que es la unicidad. Entonces, el tema que me ha tocado a mí es presentar al Dios único que habla las Escrituras. Amén. Y él le corresponde lo que es mostrar la Trinidad por la Escritura. Así que no sé si ya podemos iniciar Muchas gracias, pastor. Bienvenido seas a 22 de agosto. Bueno, el pastor va a tener, pastor, ¿cuánto tiempo desea? De repente quiere 10 minutos, 20 minutos. ¿Cuánto? Pues no coloquemos tiempo. Pero ahí se va a extender, Dios mío, y ya no... Sí, por ahí. A ver, ¿le parece media hora? Para cada uno, media hora cada uno. ¿Una hora? Perfecto. A ver, que me digan qué hora es, por arriba, ¿qué hora es? 4:16, a las 5 y ¿cuánto termina? 5:16 termina, ¿verdad? ¿O no? Sí. A ver, vamos a darle al pastor una hora para que nos explique toda su doctrina de la unicidad. No alcanza en una hora, o sea, una hora voy a darle, pero en una hora no se alcanza a explicar lo que es la unicidad. Bueno, yo quería hacerlo en media horita para poder tener tiempos intercalados. Entonces, pero usted pide una hora, bueno. Deme una hora. Aunque no alcanzo, porque aquí me les amanezco más de... Ya, ok. Perfecto, entonces. Va a tener una hora desde ahora. Entonces ya tiene su lector por ahí. Entonces, pues, se le da la palabra. Estamos grabando también. Los hermanos en YouTube nos están viendo. Así que, perfecto. Bueno, primero vamos a orar para que el Señor tome la dirección. ¿Sí saben orar? ¿Han orado? Orar significa hablar con Dios, ¿sí? Así que eso es lo primero que uno hace para empezar un estudio bíblico. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús y Padre Celestial, en esta tarde invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento a las personas. Dame entendimiento, Señor, para realizar este estudio en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos que obres de una manera especial y que todo lo que hagas sea bajo tu voluntad, Señor. Asístenos, Señor, dirígenos, úsanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos. Bueno, yo por lo que no vengo a debatir una verdad. No vengo a debatir, sino que vengo a mostrar una verdad. Una cosa es debatir y otra cosa es cuestionar la verdad y otra cosa es mostrar una verdad. Y yo en esta tarde voy a mostrar una verdad, ¿sí? Así que vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, en el verso 9. Colosenses capítulo 2, en el verso 9. Vamos a leer la palabra del Señor. El que tiene las Escrituras puede sacar su Biblia. Si tienes tu Biblia católica, también la puede leer y vamos a enseñar la palabra. Colosenses capítulo 2, 9 dice la palabra del Señor: porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Totalmente toda la plenitud. ¿Sí? Es decir que cuando hablamos de deidad, el único que es deidad es Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios. Y la Biblia nos dice que en Jesús habita corporalmente. Cuando hablamos corporalmente, estamos hablando de la humanidad corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Amén. Así que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, amén. Así que en el Antiguo Testamento testifica, ¿sí?, que Jesús es Dios. Y no un Dios, ni un Dios compuesto por tres, sino el único Dios que existe por sí solo. Amén. Esto es muy interesante. El único Dios que existe por sí solo. Y vamos a ver un texto bíblico que le da todo el atributo a Jesús como Dios y como Padre eterno. ¿Sí? Isaías capítulo 9, en el verso 6, nos habla las escrituras. ¿Sí? Isaías 9:6 es una de las pruebas más poderosas de que Jesús es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne, no un Dios ni la tercera persona de la Trinidad, ni tampoco es uno de los que componen a un Dios. No, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso el escritor, el profeta Isaías, denomina y caracteriza a ese niño que va a nacer de María como el Padre eterno. ¿Sí? Dice Isaías capítulo 9, en el verso 6, nos habla acerca de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mire cómo se va a llamar ese niño. Y se llamará su nombre admirable. Admirable es un atributo de Dios, que Dios solamente lo tiene. Y Isaías se lo está aplicando a Jesús. ¿Sí? Admirable, consejero, que es un atributo de Dios también, y se lo está aplicando a Jesús. Pero no solamente Isaías se queda con admirable y consejero, sino que Isaías lo denomina y lo declara Dios fuerte a Jesús, Dios fuerte. Y no solamente lo declara Dios fuerte, sino que también lo declara Padre eterno. ¿Sí? Sabemos que hay un solo Padre eterno, y ese Padre eterno es Dios. ¿Sí? Porque no hay dos ni tres padres. El único Padre eterno que vemos, sino que no me le fui a la antigüedad de más atrás porque necesito mucho tiempo. Entonces, Isaías lo denomina como príncipe, como admirable, como consejero, y como que Isaías dice, como para que no vayan a discutir quién es este, dice, y ese niño que van a nacer, ese hijo, es Dios fuerte. Isaías dice, y como que da a entender, y dice, no, pero es que como que no entendieron, como que no han entendido, no saben. Ese Padre eterno no es solamente Dios fuerte, sino Padre eterno. ¿Sí? Así que Jesús, Isaías le aplica en la profecía, o sea, no había nacido todavía el niño, pero Isaías ya Dios lo había tomado para que profetizaras acerca del advenimiento del Mesías. ¿Sí? Acerca del Mesías. Entonces, parafraseando este texto, nos damos a entender que Isaías dice que Jesús es el Padre eterno,
que es príncipe de paz y que es Dios fuerte. Isaías no dice un Dios, ni tampoco Isaías dice que este Dios compone a otros dos dioses, sino que Isaías lo declara. Y entonces sacamos la concordancia al texto que leímos de Colosenses 2:9, que dice que en él quien en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Isaías profetizó que el Mesías se llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, no un Dios, sino Dios con nosotros. ¿Sí? Isaías 7:14, vamos a leerlo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que ese niño que iba a nacer de María es Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. Busque Mateo 1:22. ¿Sí? Es Dios con nosotros. El total de Dios. No es que Isaías dice este es un Dios o que va a componer a tres dioses, sino que Isaías dice que Jesús es Dios con nosotros. Isaías describió al Mesías como un vástago de Isaí, el padre de David, y también como la raíz de Isaí. Isaías capítulo 11, verso 1 al 10, ¿sí? Nos describe el linaje, de dónde viene el Mesías, de dónde viene Jesús. Sabemos que Jesús vino del linaje de Isaí, ¿sí? De David sale el Mesías. Así que Isaías lo describe como un vástago de Isaí, pero según su espíritu, él era su creador. Y fue de vida. Jesús usó este concepto para confundir a los fariseos. Cuando él citó el Salmo 110 y preguntó, en esencia, ¿cómo podía David llamarle maestro? ¿Sí? ¿Cómo David podía llamarle maestro y Señor, cuando el Mesías había de ser el hijo descendiente de David? ¿Sí? Y ahí tenemos Mateo capítulo 22, verso 41. Pero quiero irme más adelante. ¿Sí? Isaías 35, 4 al 6 demuestra que Jesús es Dios. He aquí que vuestro Dios, dice Isaías capítulo 4, verso 35. Capítulo 35, verso 4 al 6. Dice, he aquí que vuestro Dios vendrá y os salvará. Este pasaje llega a decir que al venir Dios, los ojos de los ciegos se abrirían, las lenguas de los mudos hablarían. Jesús aplicó este pasaje de las Escrituras. Asimismo, Lucas 7:22, y por supuesto, su ministerio produjo todas estas cosas. ¿Sí? Isaías capítulo 40 del verso 3 declara que uno clamaría en el desierto, preparad el camino a Jehová, dice Isaías, enderezad calzado en la soledad.
a nuestro Dios. Juan el Bautista cumplió esta profecía cuando él preparó el camino para Jesús. Mateo capítulo 3, en el verso 3, búsquemelo, Mateo capítulo 3, en el verso 3. Así que Jesús es Jehová y nuestro Dios. ¿Sí? Pues creo que quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Sí. voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Amén. Entonces, el profeta Isaías declara en la antigüedad y dice: declará, enderezar el camino a Jehová. Y acá en Mateo capítulo 3:3 se da ese cumplimiento. Se da ese cumplimiento de que el profeta Isaías había profetizado. Se da ese cumplimiento en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue que enderezó el camino al advenimiento de Jesucristo. E Isaías dice: enderezar el camino a Jehová, dice. Y acá en San Mateo capítulo 3:3, Juan el Bautista cumple esa profecía que Isaías había dicho de Jehová, y la cumple Jesús. Es decir, que Jesús es Jehová. Gloria al Señor, porque Jesús significa salvación. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor. Así que, mis hermanos, en el Nuevo Testamento proclama que Jesús es Dios también. ¿Sí? Tomás confesó a Jesús como ambos Señor y Dios. San Juan 20:28. San Juan capítulo 20:28, léamelo. Lo confiesa Tomás. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios mío, le dice otra vez Tomás: Señor mío y Dios mío. Hay un solo Señor y hay un solo Dios, y ese es Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria al Señor. Según Hechos 20:28, la iglesia fue comprada con la sangre de Jesucristo, específicamente la sangre de Jesús. Pablo describió a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito capítulo 2 verso 13. Juan lo describe y dice en Tito 2:13, el apóstol dice: esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así lo describe el apóstol a Jesucristo como el gran Dios. La palabra gran es aplicada solamente a uno, y nunca las escrituras declaran que hay un Dios compuesto de tres. ¿Sí? Pedro lo describió como nuestro Dios y Salvador Jesucristo en 2 de Pedro 1:1. Lo describe como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, nuestros cuerpos son los templos de Dios, dice 1 de Corintios 3:16-17. Pero sabemos que Cristo mora en nuestros corazones. Vamos a leer este texto de 1 de Corintios capítulo 3, verso 16. 1 de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros? El ser humano es el templo de Dios, y Dios derrama de su Espíritu Santo y mora en la persona. Entonces, ahí está confirmando que Dios es el Espíritu Santo y mora en nosotros. Ahora leamos Efesios 3:17. Efesios capítulo 3, 3:17, ¿qué dice?
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. Amén. Dice primero para que el Dios habite, que somos templo de Dios. Analiza este texto. Dice, somos templo de Dios. Dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y Efesios en el capítulo 3, 17 dice que para que Cristo habite en vuestros corazones. ¿Acaso hay dos espíritus? ¿Acaso hay dos que van a habitar dentro del ser humano? El primero dice para que somos templo de Dios. Y dice Primera de Corintios 3:16. Y de Efesios 3:17 dice para que habite Cristo en vuestros corazones. ¿Sí o no? Dice que Dios y después dice que Cristo. Entonces, ¿acaso hay dos? ¿Acaso hay dos que habitan en el cuerpo del ser humano? Es uno solo. Y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo es el Espíritu Santo. Amén. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde vemos que que Jesucristo es el nombre de Dios y es el nombre del Espíritu Santo? San Juan capítulo 14, verso 1. Déjame el San Juan capítulo 14 entero, desde el 1 en adelante. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Creéis en mí, en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Sí, mira. Tomás le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y me quedo tranquilo. Eso es lo que quiere decir. Y me quedo tranquilo, muéstrame al Padre. Mire, Tomás andaba con Jesús en su ministerio y Tomás no conocía la imagen del Padre. No la conocía. Así hay muchas personas hoy. Profesamos a Jesús, pero no conocemos quién es Jesús. Así como Tomás. Jesús le dice, oiga Tomás, parafraseando el texto, no metiéndome en la escena, usando lo que es la dramática, ¿no? Le dice, Tomás, usted ha estado conmigo en todo este ministerio. Usted ha andado conmigo y usted no me conoce. Vea Tomás, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Tomás como que está taponeado la mente, no entiende. Y le sigue diciendo que le muestra al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No ve que el Padre y yo uno solo somos? Entonces, ahí entre Jesús y el Padre no hay una división. No hay una división. Amén. Es decir, que Jesús es el nombre del Padre. Claramente lo dice. Y lo voy a buscar y lo voy a leer de nuevo para poderlo parafrasear bien. San Juan, el 14. Vamos a leerlo más. ¿Sí? No se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. ¿Quién está hablando? Jesucristo. En la casa de mi Padre, es que lo que pasa es que aquí
Jesús, como tiene las dos naturalezas, Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús hablaba como hombre y también actuaba como Dios. Por ejemplo, Jesús, cuando se le parece a los pescadores que están pescando y no han pescado nada, Jesús le apareció en la playa de la noche a la mañana. ¿De dónde cayó? No se sabe. Ahí usó lo que es la divinidad. Pero cuando llega donde ellos, le dice: tengo hambre, y le dan de comer. Ahí usa la naturaleza humana. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Cuando Jesús caminó por el mar, ahí usa lo que es la divinidad. Pero cuando lloró en la tumba de Lázaro, usa lo que es la naturaleza humana. Pero cuando le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera, y lo resucita, ahí usa lo que es la divinidad. O sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesús actuaba como hombre y también como Dios, porque Él es Dios. Él no está dividido del Padre, ni tampoco está dividido del Espíritu Santo. Porque, y sigue el texto diciendo: no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, cuando dice en la casa de mi Padre, está hablando como hijo, como humanidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no lo hubiera, os no lo había dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él mismo dice que vendré otra vez. Ya viene manifestación de su Espíritu Santo. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es ese mismo? Su iglesia, que está llena de su Espíritu Santo. Para que donde yo estoy, vosotros también estoy. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le digo el terco de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no es que está diciendo nadie va. Él se está apuntando él solo. La palabra viene, me llama hacia acá. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. Si él dice nadie va al Padre, entonces Jesús no era el Padre. Él dice nadie viene al Padre, porque el Padre eterno moraba en Jesús, en esa humanidad, en ese estuche. ¿Sí? Aleluya, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás estaba aquí enfrente, ve, aquí, vea. Le habéis visto, le habéis visto. Estaban hablando, él hablaba con el Padre y no se daba cuenta, porque como lo veían humano, por eso los fariseos lo mataron, por eso los fariseos lo perseguían, porque él se hacía llamar Dios, ¿sí? Y ellos no entendieron esa humanidad. Entonces, y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, me quedo tranquilo, no molesto más. Yo no sé cuántos se van a quedar tranquilos y no van a molestar más. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, está demostrando Felipe, Dios Jesús le está demostrando a Felipe que Él es el Padre, que Él es el nombre del Padre. Pero hay un solo Padre. Entonces, ¿quién viene siendo ese solo Padre si Jesús le dice que Él es el Padre? Viene siendo Jesús el nombre del Padre. Ahí está las Escrituras. Por eso me gusta hablar con los textos bíblicos. Ahora, lo que al ser humano le da duro entender es que Jesucristo, o sea, Dios, se manifestó en carne. ¿Sí? Dios se hizo un cuerpo. Él se hizo un cuerpo. ¿Sí? Cuando la palabra dice que Dios envió a su Hijo, no se imagine que Dios lo está largando de allá arriba del cielo. No se imagine eso. Mire, cuando una mujer está en embarazo, ella puede decir, está en embarazo y dice: voy a mandar este hijo al mundo, porque el niño todavía no está en el mundo que vemos.
Él está en el vientre de la madre, que allá no está disfrutando lo que es el mundo. Entonces, cuando el niño sale del vientre de la madre, el niño salió al mundo, lo envió al mundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Dios envió a su hijo al mundo. ¿Sí? No se imagine que lo largó en una huasca de allá del cielo y lo mandó a la tierra. No se imagine eso. Mire, Dios es el Padre de Jesucristo en la humanidad. ¿Sí? Porque el Padre de Jesucristo no es José. José es el padre adoptivo de Jesucristo, pero el Espíritu Eterno, el que entró en María, ese fue el que entró a Jesucristo, a la humanidad. Amén. Entonces, ahora vamos a ver un texto que nos habla acerca del verbo se hizo carne. San Juan capítulo 1:1. Vamos a ver un texto que nos habla de lo que es la divinidad, la esencia, la humanidad y lo que es la unicidad de Dios. Miren, San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es el logo de Dios, la palabra de Dios. Ese es el verbo. El verbo es la palabra, el logo. Verbo. Verbo es palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Es decir, que la palabra no está dividida de Dios, sino que el verbo era Dios. Le estoy dando el exégesis al texto como lo debe, lo dice la escritura, lo enseña. ¿Sí? El verbo era Dios. ¿Sí? Y el verbo era con Dios. O sea que ahí entre el verbo y Dios no hay división, sino que el verbo era Dios, la palabra. ¿Cuándo se usó eso, la palabra? Cuando Dios estaba haciendo toda la creación, la palabra no se oía, no se veía a nadie. Solamente se veía la palabra, que nomás Dios que hablaba a través de su logo. Y decía: hágase los cielos, hágase tal cosa por la palabra. ¿Sí? Y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice la Biblia, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el logo de Dios, por el verbo. Sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Era la luz de los hombres. Y las tinieblas resplandecen. Y de las tinieblas no resplandecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, esa luz que venía al mundo. Escuchen, la luz venía al mundo, el logo de Dios venía al mundo, ¿sí? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí o no? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, el verbo se hizo carne. Se hizo carne, dice la Biblia. El verbo se hizo carne. O sea, Dios es como Dios tomó una chaqueta de cuero, digámoslo así, y Dios se metió ese cuerpo de cuero y vino a la tierra. Aleluya. ¿Y a dónde? El contexto de este texto de San Juan capítulo 1:1 lo tenemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3:16. Primera de Timoteo 3, capítulo 3:16. Léalo. En 1 Timoteo capítulo 3:16. Indiscutiblemente
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Sí ve? Dice, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Mire, la palabra indiscutible quiere decir que no alegue más. La palabra indiscutible quiere decir que no indague más. La palabra indiscutible quiere decir que es en todo, o sea, no discuta, no alegue. ¿Sí o no? No alegue. Indiscutiblemente, dice el escritor Pablo en Timoteo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, por eso es que este misterio no lo han podido entender muchos, porque es un misterio. Un misterio es algo que no se puede entender, al menos que Dios lo revele. Y Dios lo reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se manifestó. Es una manifestación, digámoslo así. Hoy día, esto es una manifestación lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, no sé si él anunció antes de yo venir. Bueno, va a venir un pastor colombiano, vamos a hacer un ente, y él anunció. Pero aquí está la manifestación del que él anunció. Y soy yo el que iba a venir. Amén. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga, y no fue en secreto. Visto por los ángeles. Predicado a los gentiles. ¿Quién fue el que predicaron a los gentiles? Jesús, el predicado a los gentiles. ¿Y sabe qué? Y recibido arriba en gloria. Hay un texto en la Biblia que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Primera de Juan capítulo 5:20 dice, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado al pastor. Siéntate, Marquitos. Explicó su doctrina, está perfecto. Bueno, primero tengo que enseñar porque yo soy el que conozco. Él dice que la Iglesia Católica, es decir, que tenemos 3 dioses, y eso es un error hermenéutico, exegético. Sí. No, pero la cosa es que estoy introduciendo, no voy a mencionar más. Entonces, él dice que no, tenemos 3 dioses. Bueno, voy a explicar. La Iglesia Católica no cree que en Dios sean 3 dioses, como los Pentecostales Unidos dicen. No, la Iglesia Católica cree que Jesucristo, que Dios es uno y trino, que es muy diferente a lo que el pastor explicó. Él dice, Jesucristo es Dios. ¿Y quién niega que Jesucristo no sea Dios? Jesucristo sí es Dios, y se lo voy a mostrar en la Biblia. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y vamos a agarrar las citas que él mismo cogió para poder escudriñar. No estoy refutando, pero voy a hablar con palabra de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 11. Sí. A ver, Mateo 12, 11. 12, 11. A ver. A ver, 12, 11. No, 2:11, 2:11. Mateo capítulo 2, versículo 11. A ver. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Ahí está, lo adoraron. ¿A quién se debe adorar? A Dios, a Dios. Ahora sí, ya no discutir más de lo que Jesucristo es Dios. Ahora voy a explicar mi doctrina según las Escrituras.
si la Trinidad es bíblica o no es bíblica. Los pentecostales dicen que son manifestaciones de Jesucristo, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que diga muchas personas. A ver, vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, 1. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, crecéis en Dios, creced también en mí. A ver, él dice, bueno, acá no dice que Dios sea el mismo que él. Repítelo de nuevo. No se turbe vuestro corazón. Ahí, no se turbe vuestro corazón. Crecéis, Dios, creed también en mí. A ver, de nuevo, repítelo. Creed también en mí. Creéis en... A ver, creéis en Dios y Creed también en mí. cree también en mí. No es la misma persona, pero ahí no solamente es ahí. Vamos a ver más citas. A ver, vamos a ver San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y yo rogaré al Padre. A ver, usted distingue personas como católicos, sí. Yo rogaré, primera persona, yo rogaré. Al Padre. No dice yo rogaré a mí mismo porque yo soy el Padre, no. Dice yo rogaré al Padre y... Os dará otro ¿Cómo? Os dará otro. Otro, no dice que viene de manifestaciones, dice otro consolador, que es el Espíritu. Sí. Ahí dice la Biblia claritico que son tres personas distintas, pero en un solo Dios. Ahora, vamos a ver más citas, pero vamos a ver el contexto de Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando habla del verbo, él dice, bueno, a ver, Juan 1:1. En el principio era el verbo, A ver, en el principio era el verbo. y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. No dice el verbo era el mismo Dios, era con Dios. Sí, no sé, no me interrumpa. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está, el verbo era Dios. Ahora, explico. ¿El Padre es Dios? Sí es Dios. ¿Jesucristo es Dios? Sí es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Entonces hay tres dioses. No. Lo que la Iglesia Católica cree, que son tres personas distintas en una misma naturaleza, que es la divina. Ahí hay tres personas. La señora, el jovencito y allá el hermano. ¿La señora es igual a las dos personas más? No. Pero ¿cuántas naturalezas tiene? ¿Cuántas naturalezas tiene? Una sola, que es la humana. Eso es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad no consiste en creer en tres dioses, sino creer en un solo Dios, que son en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno no puede ser padre y a la misma vez ser hijo en su personalidad. No estoy diciendo que su papá es padre de él y él puede ser padre de otro hijo. No, en su propia personalidad. Ahora, vamos a repetir el texto de Juan 14:16. Juan 14:16. Juan 14:16. Los hermanitos vayan anotando o vayan memorizando, a ver. Y yo rogaré al Padre, Y yo, y os dará otro consolador, ahí, y yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador. No es el mismo, ¿verdad que no? No es el mismo. Porque si fuera el mismo dijera, y yo rogaré a mí mismo porque yo soy el Padre. Pero ahí no dice eso, ahí la Biblia dice claramente, no hay que hacer que la Biblia hable por tu cuenta, que hable la Biblia por sí sola. Dice, yo rogaré al Padre y el Padre les dará otro consolador. Ese es el Paráclito, es el Espíritu Santo, que no son iguales, son distintos, pero en un solo Dios verdadero. Eso la Iglesia Católica lo cree. Ahora, vamos a leer la doctrina de Jesucristo. ¿Qué enseñaba Jesucristo? No qué enseñaba el cura o el papa. No, lo que enseña Jesucristo, también la iglesia, los sacerdotes y todo, también lo enseñan. Por lo tanto, estamos en comunión con Cristo. San Juan, en el capítulo 7, versículo 16. San Juan 7:16. San Juan, capítulo 7, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Siete 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, A ver, ¿cómo dijo? mi doctrina no es mía, La doctrina de él no es mía. Sígale. sino de aquel que me envió, ¿Cómo? sino de aquel que me envió. Repítalo de nuevo para que lo escuchen los hermanos unicitarios. Si no, De aquel que me envió. ¿quién envió a Jesús? El Padre. Y eso es lo que ellos entienden y que hasta ahora se hacen bolas ahí diciendo, no, Jesucristo es el mismo Padre, el mismo Padre. Y eso no dice la Biblia, dice de nuevo, repita. Sino de aquel que me envió. Ajá, sino de aquel que me envió. Porque si fuera Jesucristo el mismo Padre, entonces él dijera ahí distinto. Dijera, mi doctrina es mía. Pero él dice, mi doctrina no es mía, sino de él que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Sígale. Ahora, vamos a leer otra. San Juan capítulo 5, versículo 17. Busquen en sus Biblias. San Juan capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Jesús le respondió, Jesús le respondió, pongan atención lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. La Biblia les va a decir, pero no se le cuenten a nadie. A ver. mi padre, ¿Cómo? mi Padre, hasta ahora trabaja, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. y yo trabajo. No dice, yo trabajo porque soy el mismo Padre. No. Ahí dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Síguele. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está. A Jesús lo querían matar porque se hacía Dios. Y decía que era hijo de Dios. No decía que es el mismo Padre. No. Por eso los judíos querían matarlo a Jesús entre sí. Si usted estudió la Biblia, usted va a ver en todo el contexto bíblico lo que significa las tres personas. Pero no se preocupe, que vamos a seguir. Vamos a leer, vamos a leer otra citica bíblica. San Juan capítulo 14, versículo 28. Hasta que los busquen yo voy a hablar acá, un poquitico. Si Jesucristo fuera el mismo Padre, Jesucristo no dijera en San Juan 14, 28 algo diferente. Escuchen lo que dice y quiero que pongan atención a la Biblia, a la palabra de Dios, a la Sagrada. Y no la estoy leyendo de esa Biblia
católica. La estoy leyendo de la Reina Valera del año 1960, de la que los hermanitos evangélicos la utilizan. Habéis oído que yo hoy he dicho. A ver, hay que saborear bien la palabra de Dios. A ver. Habéis oído que yo hoy he dicho, voy y vengo a vosotros, y me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque al... A ver, he dicho que voy a... Padre, ¿es la misma persona? ¿La misma persona es? No. He dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo? A ver, pongan atención aquí. A ver, los hermanos que están escuchando, de nuevo, porque el Padre Mayor es que yo. De nuevo, repítelo. Porque el Padre mayor es que yo. Porque el Padre es mayor que yo. Ahí, que yo y el Padre somos una sola persona. Yo soy Padre, Hijo a la vez. No, aquí dice, el Padre es mayor que yo. Y que me hacen el favor de que me expliquen este texto bíblico. Yo tengo muchas citas donde les voy a mostrar claramente que no es la misma persona, el Padre, el Hijo. Muchos dicen, son manifestaciones. Y eso es un error. Y un error muy grande. Un error muy grande. San Juan capítulo 5, versículo 23. San Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Cómo? Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mi pregunta es, ¿quién es hijo del Padre? A ver, ¿quién es hijo? Jesús. Para que todos honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como también honran al Padre. Sígale. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. No nos dice que es la misma persona. Ahí distingue el Padre, el Hijo. Y cuando Jesús dice en el capítulo 14 de Juan, dice que hasta ahora no saben dónde está el Padre. Ahora, ahí dice, muchos dicen ahí que es el mismo Padre. No, hay que entender que el Padre se manifestó en el Hijo, pero no es la misma persona como muchos dicen. No menciono ni iglesia, pero todos los universitarios dicen que ahí es el mismo Padre. No, ese es un error. ¿Por qué? Porque Jesús es manifestado en el Padre y el Padre es manifestado en el Hijo, pero no es la misma persona. No es la misma persona. Y ya vamos para adelante. Ahora, vamos a leer muchas más, claro, muchas más. Pero vamos a leer dos citas plenamente seguras que son tres personas. Y ustedes mismos lo van a leer en su Biblia. Ustedes mismos. Pastor, ¿me puede leer esa cita usted? Usted quiero que lo lea. Bueno, no lo quiere leer. Bueno, ¿por qué será? No, yo quisiera que usted lo lea para que usted vea cómo es la Biblia. Ya, pero ya, que lo lea entonces. Primera de Juan 5:7. Primera de San Juan capítulo, en el versículo 7, lo va a decir la Biblia. ¿Y saben por qué yo le pedí al hermanito pastor que lo lea? Porque yo quiero que él se dé cuenta. A ver, 5:7, Primera de Juan 5:7. No, ese es Evangelio. 5:7, Primera de Juan
en el capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los, ¿Cómo? porque tres son los que dan testimonio. A ver, hermanos católicos, escuchen. Porque tres son los que dan testimonio. ¿Es uno? Tres. Son tres. Que tres son los que dan testimonio. En el cielo. ¿En dónde? En el cielo, no dice en la tierra. En el cielo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El Padre, El Padre, el Verbo y Santo. el Padre, el Verbo, que es el Hijo, el Espíritu Santo. Él lo distingue. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas. Y ahí no me quedo. Aquí viene, acá se nos explica la doctrina de la iglesia. A ver, escucha, síguelo. Y estos son tres en uno. ¿Cómo? Y estos son tres en uno. Hermanos, esos son tres en uno. Eso es lo que cree la iglesia católica. Esas tres es en un solo Dios verdadero. Pero dirá muchos, pero ahí no dice que son personas. Ahí dice solamente que son tres, pero ahí no dice que son personas. Vamos a ver si no son personas. Y vamos a refutar, no mencionando nombres ni tampoco al hermano debatiente, sino vamos a hablar, vamos a refutar en universalidad la doctrina de la manifestación, que supuestamente que el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesucristo es manifestado, ahí se manifiesta uno solo. Pero no dice la Biblia eso, la Biblia dice que son personas. Vamos a ver, Juan, capítulo 8, versículo 16. Pongan atención, San Juan, capítulo 8. Versículo 16. Sí, Juan, normal. San Juan capítulo 8, versículo 16. Ahí dice claritico que son personas. No dice que son manifestaciones. A ver, San Juan 8, 16. San Juan capítulo 8, versículo 16. A ver, Juan 8:16, ¿qué dice? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque Él es Dios. Porque no soy yo solo. ¿Cómo? Porque no soy yo solo, ¿Quién está con Jesucristo? Dios. sino yo y el que me envió. Ahí no dice que el Padre es uno solo. Ahí dice, sino yo y el que me envió. El Padre. El Padre, ahí está. Dos personas, pero leámoslo más abajito. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Cómo? Y en vuestra ley En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, en la Biblia de dos hombres, en la Biblia Jerusalén dice dos personas. ¿Cómo dice? Está escrito en la ley que el testimonio de dos hombres. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Que el testimonio de dos hombres es verdadero. A ver, vamos a ver qué hora es. Yo le dejé hablar más de media hora. Yo le quité el tiempo a las 4:50, recién son las 5:13. O sea, usted habló un poquito más. ¿Sí? Por eso hay que tener paciencia, como yo le tuve paciencia también a usted. Ahora, vamos a terminar, porque el pastor ya quiere, creo, refutar. A ver, hay que predicar la palabra, sí, así me gusta. Predicar la palabra, pero la verdadera palabra de Dios.
la verdadera doctrina. San Juan capítulo 17, versículo 1. A ver, ¿qué dice San Juan? Qué bonito. Escucha la palabra de Dios. A ver, 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ¿Cómo? Padre, Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, Glorifica a tu Hijo y te glorifique, y tu Hijo te glorifique a ti. para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Así es. Ahora, pásate al versículo 21. 17:21. Ustedes lo pueden leer todo, pero yo le voy a leer el 1, pero ya leímos el 17:1, ahora vamos a leer el 17:21. A ver, vamos a leer. Ándale. Para que todos sean uno, A ver, escuchen bien. Para que todos sean uno, como tú. como tú, no dice como yo. Entiéndalo. Como tú, no dice como yo. Si Jesús dijera como yo me quedo callado y me cambio a evangélico. Pero aquí dice como tú, no dice como yo. Síganlo. Oh Padre en mí y yo en ti, Oh Padre en mí y yo en ti. Síganlo. que también ellos sean uno en nosotros, Que también sean uno en nosotros. A ver, lógicamente, si el Padre, el Hijo fueran uno solo, ¿por qué dice ahí nosotros? Para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero al último dice, para que sean unidos como nosotros. Está hablando en plural, no dice en singular. Quiere decir que hay dos personas, Padre e Hijo. Sígale. para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. A ver, yo estoy comprobando, ya vimos que en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, 3. Ahora yo estoy comprobando que son distintas personas, y ya lo habíamos visto. En Juan 8:16 vimos que dice que el testimonio de dos personas, ¿verdad? Pero ahí también está el Espíritu Santo. Pero quiere una cita. Pero ahí quiere una cita. Usted quiere una cita donde aparezcan los tres. Adelante. Marcos capítulo 1, versículo 7. Pastor, yo no le interrumpí, yo no le dije nada, pastor. Respete el tiempo como yo respeté su tiempo. Yo no le dije nada. Usted me está interrumpiendo. No, yo voy a respetar su tiempo, pastor. ¿Está bien? No, así bonito. No, es que usted quiere predicar más que yo. Aquí vamos a ser iguales. Acá no es que yo quiero lo que a mí, a predicar las sagradas escrituras a lo que a mí me venga en gana. La palabra de Dios tiene que ser precisa, correcta. Y por eso yo he venido acá. Y yo los defiendo a la gente trinitaria, defiendo a la iglesia católica, a la iglesia de Jesucristo. A ver, ¿San Juan qué? San Marcos 1:7. Con dos y ahí termino. ¿Ya? San Juan 1:7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que Hola. no soy digno viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Ahí, vio abrirse los cielos. Oye, sí, vio abrirse los cielos, sígale. Y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Ajá, y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, sígale. Y vino una voz de los cielos que Vino una voz, ¿esa voz de quién era? ¿Del Hijo? ¿Del Espíritu Santo? No, era del Padre, sígale. tú eres mi Hijo amado. ¿Cómo? Tú eres mi Hijo amado. Tú, Hijo amado, no dice algo lo contrario. Tú eres Hijo amado. Complacencia. En ti tengo con paciencia porque quiere decir complacencia. Quiere decir que yo te he enviado al mundo para salvarlo, para glorificarme en ti. Y por último le voy a dar Mateo capítulo 28, versículo 18 y Génesis 1:26, donde dice Dios, hagamos al hombre. Ahí no dice hago. Mateo, ya no lo vamos a leer. Mateo 28, 18 y también Génesis 1:26. Gracias. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Bueno, esto es para el que el Señor se lo quiera revelar y el que lo quiera entender. Sí, es verdad. Y cuando ustedes entiendan nadie ha negado que Jesucristo es Hijo de Dios. Yo no lo he negado nunca. Jesucristo es Hijo de Dios, pero en la carne. Pero no es que en el cielo hay tres personas coeternas. Isaías 9:6 lo dice, Jesús es el Padre eterno, ¿sí? Isaías lo dice, así que esto es para el que quiera entender y que Dios se lo quiera revelar. Esto es por revelación, y para Dios revelar tiene que estar su Espíritu Santo en la persona, y el Espíritu Santo no es que cuando creí recibí, sino que el Espíritu Santo se refleja con lengua cuando lo recibe la persona, como dice Hechos 2:38, ¿no? Así que Dios les bendiga, muchas gracias y ahí estamos. Bueno, yo sé que si aquí hubiera gente que entendiera la palabra y la revelación, se vio como